Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hay harta gente, así que muchas gracias por estar acá. Estimada decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Magdalena Vicuña, estimado director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Arturo Orellana, académicos, académicas, investigadoras, investigadores, autoridades y demás asistentes, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al lanzamiento del libro Al Plan, Instituciones y Planificación Urbana en Chile, del académico Giovanni Vecchio y publicado por la colección de Estudios Urbanos UC y RIL Editores. En principio, queremos agradecer el trabajo de todas las personas involucradas en este proyecto, por supuesto que a Grace Mallea por esa maravillosa imagen de portada y a todos los académicos, un aplauso. Y a todos los académicos e investigadores que apoyaron con sus comentarios y sugerencias durante el proceso creativo de este libro. Hay varios acá presentes, así que muchas gracias. Muchas gracias también a Giovanni por el interés en reflexionar sobre un tema tan relevante para las ciudades y considerar las distintas áreas que pueden complejizar la planificación urbana, desde las necesidades de cada ciudad en particular, pasando por las instituciones, las coyunturas y las visiones superpuestas que enfrentan estos procesos, los conflictos que pueden llegar a judicializarse, la fragilidad de planificar hacia un futuro que es incierto y cambiante, y el rol de las municipalidades, que es clave, pero suele estar desatendido por las mismas autoridades. Además, con un nombre tan ingenioso y simpático, al plan, el vino esperemos que viene más tarde, pero hay que tener paciencia y estar en toda la presentación. Aprovecho también la oportunidad de agradecer por considerarme para la moderación del evento y del conversatorio. Es un gusto para mí estar acá. La UC fue mi casa de estudios y también fue mi casa de trabajo, así que estoy feliz de estar de vuelta así sea por un rato. A continuación, invitamos a la decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Magdalena Vicuña, a dar unas palabras por el lanzamiento del libro. Gracias, decana. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es una verdadera alegría estar aquí. Giovanni, ya te vas a poner acá y vas a ver eh, lo bonito de este momento, de ver amigos, amigas, estudiantes, colegas. Bueno, un momento de mucha alegría. Y bueno, y que vamos a comentar el libro de Giovanni al Plan. Vamos a celebrar, porque creo que esto es un momento de celebración. Siempre el lanzamiento de un libro también es el nacimiento de algo, así es que hay que celebrar. Yo creo que también es sumamente importante para la facultad y para el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales esta contribución que hace Giovanni al acervo de la planificación urbana. Quienes estamos en estos temas, bueno, yo estoy aquí como decana, pero también profe del instituto, investigo planificación, entonces estoy como doblemente feliz. Em, entonces, lo que estaba diciendo es que, bueno, hay muy poco escrito sobre planificación urbana en Chile. Entonces, cada contribución es realmente una alegría por eso, sobre todo en un instituto de estudios urbanos y territoriales que lleva ya más de una década contribuyendo a la práctica de la planificación urbana, formando planificadores urbanos. Y eso hace que necesariamente tengamos que estar pensando, reflexionando críticamente, analizando críticamente la práctica de la planificación urbana. Y este libro es un tremendo aporte en ese sentido. Es un libro que se llama El Plan, pero que rodea los planes y que aborda el contexto institucional, el marco legal, todo el contenido instrumental de la planificación, los procesos de planificación, la práctica de la planificación, las fragilidades, ¿cierto?, de los contextos municipales. Entonces, cuando nosotros enseñamos planificación urbana, es fundamental tener este tipo de reflexión a la mano, sobre todo para quienes enseñamos teoría de la planificación, que decimos unas cosas como debería ser la planificación y luego en el taller de planificación o en otros cursos decimos, bueno, la verdad es que una cosa es lo que es la teoría de la planificación y otras como la planificación se concreta. Y eso nos enseña, y este libro contribuye a entender que la planificación urbana es una práctica situada, que depende de su contexto, que depende
de los profesionales que están a cargo, que depende de los políticos, que depende de los liderazgos y que depende, por supuesto, del sector privado, del motor de las organizaciones ciudadanas, en fin. Es en ese sentido una tremenda contribución. A mí no me toca comentar el libro, pero es inevitable tener que decirlo. Y bueno, y quisiera cerrar este saludo diciendo además que estoy muy feliz por Giovanni. Giovanni llegó al instituto en pandemia, una llegada yo creo que difícil porque nos demoramos en conocernos y en muy poquitos años has hecho una contribución tremenda en docencia, guiando tesistas, liderando proyectos de investigación, colaborando con colegas, coescribiendo artículos, libros. En realidad, estoy muy contenta por ti, Giovanni. También para mí es un privilegio ser tu colega, trabajar juntos, ir juntos por este camino de la planificación urbana, del análisis, de la crítica a la planificación urbana. Así que muchas felicitaciones y muchas gracias por esta contribución. Muy bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento. Muchas gracias, decana. Bien lo decía, la planificación es una práctica situada. Así que, bueno, ya vamos a ir a ahondar un poco más en eso. A continuación, invitamos al director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Arturo Orellana, a comentar también sobre la relevancia de la planificación urbana y este libro en particular. Bueno, yo me daba por satisfecho que la decana abriera esto, no era necesario. Solo decir que es un tremendo regalo, no solamente el libro en las vísperas de los 60 años del Instituto de Estudios Urbanos, que en enero del 26 vamos a cumplir 60 años. Es un regalo que haya tenido que ser un italiano que nos viniera a escribir un libro tan necesario para la formación, para aprender, para la investigación, y creo que va a ser una referencia por muchos años este libro. eh, los atributos, los halagos que la decana ha hecho de Giovanni se quedan cortos en apreciación solamente de esta dirección y de lo que me ha tocado trabajar y conocer a Giovanni también en la dimensión humana. Una cuestión que a veces se olvida que los académicos también tienen una responsabilidad en ello, no solamente ser buenos investigadores, buenos docentes, pero además ser muy buena persona. Así que yo me siento honrado de hoy día estar presente acá y insisto, este es un libro que inicia un proceso de celebración de nuestros 60 años y qué gran noticia de que sea Giovanni el que hoy día nos dé esta alegría de poderlo plasmarlo en un libro de eso. Aprovecho también de felicitar al equipo de publicaciones, liderado por Valentina Cortés, que hace un gran trabajo, digamos, en este proceso de desarrollo de nuestra línea editorial. Muchísimas gracias y nada, escuchemos de qué se va a hablar ahora del libro. Eso. Muchas gracias, Arturo. Bueno, de esta forma invitamos ahora al académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, subdirector de posgrado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales e investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Giovanni Vecchio, a presentar su libro, Al Plan, Instituciones y Planificación Urbana en Chile. Adelante, Giovanni. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar acá, a la decana, al director por sus palabras. Y bueno, en realidad este libro es una excusa para abrir una conversación. No quiere ser uno de estos libros que ponga un punto firme a algún debate, alguna discusión, sino que todo lo contrario. La idea es abrir, y por eso también es cortito el libro, una conversación respecto a qué es esta famosa planificación de la que tanto hablamos, abrimos los diarios, vemos las noticias, siempre algún tema que tiene que ver con las decisiones que tomamos sobre las ciudades, sobre los lugares que habitamos, pero hay también mucho cuestionamiento de eso. ¿Podemos realmente tomar decisiones? ¿Tenemos las herramientas necesarias? ¿Podemos mirar al futuro juntos? Que finalmente es el gran problema. Tomamos decisiones para avanzar, ¿no?, hacia el futuro. Y en el libro trato de ver algunos casos, ¿no?, que muestran
cómo va cambiando nuestra relación con la planificación. A veces le tenemos fe, otras veces desconfiamos, pero hacemos evidente nuestro descontento. Otras veces derechamente la descartamos y nos vamos a otros espacios. Y esto creo que nos abre desafíos súper importantes. Pero ¿cuáles? Bueno, para verlo creo que es necesario justamente conversar. Es necesario conversar más allá de Santiago. Esta terraza nos ayuda a ver efectivamente ya parte de la ciudad, pero es necesario, creo, ver y mirar a otros territorios, y por esto algunos de los casos del libro hablan de Concón y sus dunas, hablan de humedales en Concepción, justamente para tratar de abrir esta conversación. Y creo que es necesario abrir esta conversación también y sobre todo con distintas miradas, no tener solo miradas técnicas, no tener solo miradas académicas, que pero son súper importantes para entender dónde estamos y cómo se está moviendo la sociedad en la que estamos, pero tener espacio para distintas antenas, distintas miradas, distintas voces, y por eso también la conversación que abre el panel de esta noche trata de ir un poco en esta dirección. Así que quiero aprovechar, digamos, este espacio solo para plantear su punto y sobre todo agradecer a todos quienes han hecho posible abrir esa conversación. A Consuelo, primero que nada, que bueno, ha impulsado el hecho de creer en la posibilidad de abrir este espacio, al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, por supuesto, que me da la posibilidad hace algunos años de estar en esta conversación y en distintos espacios relevantes para hoy, sobre todo para mañana. En particular también a Valentina Cortés por todo el apoyo editorial, a Gris Maya por la portada que le da una vida propia al libro, por supuesto a Rita Cox, a Catalina Justiniano, a Rodrigo Mardones y a Manuel Hernández, y a todos ustedes que están aquí esta noche y son parte de esta conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Giovanni por la realización de este libro, que como ya lo decían anteriormente la decana y Arturo, va a servir como un insumo para la planificación urbana. Además, felicidades porque aunque habías estado como coautor en varios libros, este es tu primero en solitario, así que yo creo que vale la pena mencionarlo y felicitar a Giovanni y darle un aplauso nuevamente por este aporte. Bueno, ahora la idea es hacer un panel de conversación para conversar y comentar el contenido del libro. Para eso vamos a invitar adelante a Rita Cox. Ella es periodista y editora. Trabajó durante 10 años como editora en la revista Paula y hasta fines de abril de 2025 fue editora y conductora durante 5 años del programa Ciudad Pauta en Radio Pauta. Allí abordó temas de ciudad, arquitectura, urbanismo, planificación urbana, medio ambiente, movilidad, transporte, tendencias, entre otros temas. Hace un año, además, es columnista de temas de ciudad en The Clinic. Muchas gracias por estar acá, Rita. Además, invitamos a Catalina Justiniano. Ella es arquitecta de la Universidad Católica y máster en Planificación Urbana y Ambiental de la Universidad de Tufts. Es directora de Barrio Próximo en la Fundación Olivo, profesional del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Territorial, perdón, ex Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y profesora de la Universidad Diego Portales. Adelante, Catalina. También invitamos a Rodrigo Mardones. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica con máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia y doctor en Ciencia Política de NYU. Es profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la UC e investigador asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos. Rodrigo, adelante. Y bueno, yo me presento, voy a moderar la conversación. Soy Manuel Hernández, periodista. Y bueno, me gusta presentarme porque a veces la gente no sabe quién está acá y me parece un poco incómodo. Y actualmente soy reportero de vida, ciencia y tecnología en el diario El Mercurio. Les doy la bienvenida. Gracias. Les doy la bienvenida y les agradecemos su participación. Para explicar un poco la dinámica, luego del conversatorio vamos a recibir consultas y dudas que van a poder hacer a través del micrófono. Y también pueden hacerla a través de la transmisión, ¿no? ¿Sí? Bueno, Valentina ahí va a servir de apoyo.
Cada participante va a tener 1 minuto para las preguntas cuando sea esa ronda. Y de esta forma me gustaría comenzar dirigiendo la primera pregunta a Catalina. Tiene que ver con el análisis del libro y de la situación actual de la planificación urbana en el país, porque el libro plantea las dificultades a distintas escalas, niveles, pero ¿qué consideras que se está haciendo y que falta por hacer desde los instrumentos, las necesidades de las personas, las trabas de las instituciones? Es amplia la pregunta, pero creo que también es un poco lo que plantea el libro en general. Muchas gracias. Aprovecho primero de saludar y agradecer a Giovanni por el privilegio de poder estar acá. Decir que me entretuve mucho leyéndolo. Creo que desde el título, la carátula con esa gráfica, reflejan muy bien como el modo cercano y el esfuerzo de bajar un tema que puede ser tan complejo y lejano. Y ese quizás es el primer gran problema que tiene la política pública, ¿verdad?, respecto a la planificación y este rol del Estado y lo que se habla hoy día como de recuperar ese rol del Estado como planificador, pero que a la vez eso puede ser un poco aterrador, porque yo creo que va todo como en sentido contrario. Y en ese sentido me parece interesante y es bueno que desde la pregunta está planteado como desde, más bien desde los territorios. Eh, Hoy día yo llevo ya más de un año, digamos, lejos me tocó estar como bien el pensar la política y en estas discusiones en el fondo de cómo poder mejorar y aportar en la planificación y los instrumentos de planificación. Y yo creo que la gran discusión del momento y que hoy día se ve como con una viabilidad y como con un camino, digamos, que es un poco alivianar los procesos es todo tan rígido y en eso yo creo que el libro refleja tan bien como esa contradicción de la rigidez que puede tener una planificación, porque es un orden, porque regula, más regula que planifica, y la planificación como tal, que yo creo que tiene mucho más que ver con el poder visibilizar, visualizar como el dinamismo. Y en el fondo los contextos de hoy día que todo es tan incierto, es tan cambiante, el cambio climático, distintas como fenómenos que van ocurriendo y que es mucha incertidumbre. Es bien contradictorio en el fondo dejar algo tan rígido. Entonces, por lo menos a mí creo que el libro ayuda mucho como a reflexionar en esa contradicción y quizás como rescatar, bueno, uno podría como profundizar mucho, pero para mí fue un aprendizaje, o sea, como una reflexión que hace como volver a encantarse y que tiene que ver con esa lealtad, de algún modo, porque el tema de la salida, que es la otra, ¿verdad? Como vía, yo creo que es súper fuerte. Esto de judicializar, qué peligroso es cuando caemos en judicializar porque eso nos hace pensar también en como lo anticolectivo, que finalmente la planificación es un ejercicio de pensar en el bien común, en lo comunitario, en lo colectivo, y finalmente cuando judicializamos estamos viendo el interés propio nomás, y lo de las dunas es bien, es un súper buen ejemplo de algún modo de ver cómo eso rompe totalmente la máxima aspiración que debiese tener la planificación. Entonces creo que ahí hay algo muy interesante y de nuevo volviendo como esto de la lealtad, esos distintos caminos creo que van abriendo y hacen ver cómo hay esfuerzos también, más allá del tema de los procesos, de distintos planes, o sea, todo lo que tiene más que ver con planificación estratégica, ¿para qué decir con descentralización, como ir soltando de a poco, ir entendiendo, todavía falta mucho más, pero ir entendiendo que la planificación tiene que ser una respuesta donde lo local es quien probablemente tiene esas respuestas, nos vamos acercando, digamos, con la planificación estratégica también, como ir viendo la capacidad de gestión y de inversión vinculado, porque si no también es letra muerta en el fondo. ¿Qué sacamos con planificar si finalmente puede quedar en el papel porque no hay ninguna capacidad de poder gestionar y hacer que ese plan se cumpla? Entonces, en eso creo que es bien interesante cómo de distintas aristas se aborda el tema y permite como generar esa reflexión. Eso. Bueno, igual es interesante lo que planteas en términos de lo local
de lo rígido y de entender las dinámicas urbanas, ¿no? Y cómo muchas veces la planificación urbana no se puede hacer cargo precisamente por esta rigidez. Pero ahí quería consultarle a Rodrigo, como en términos de políticas públicas, porque a uno le gustaría pensar que las políticas públicas pueden responder a eso, pero están los instrumentos que también pueden ser como trabas, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cosas, los actores políticos, en fin. Por eso quisiera preguntarte sobre estos procesos, porque creo que no está en duda que es importante planificar, como que eso está claro. La planificación es fundamental y es necesaria para poder organizar las ciudades. Pero ¿cómo planificamos frente a todas estas trabas que existen, desde los instrumentos eh, como documentos o planos reguladores, las mismas instituciones y también los actores políticos que cumplen un rol que puede ser clave para bien o para mal dentro de esta dinámica colectiva que implica ordenar o planificar o como queramos llamarla? Eh, bueno, muchas gracias, gracias Giovanni por la invitación a comentar tu libro. Yo no voy a responder lo que tú me preguntaste porque no sé. No soy planificador urbano, no es esa mi bajada, digamos. Y aprendí mucho sí del libro. Y eso es como, considero que es un aporte para cualquier persona interesada en general. Mi bajada es desde las políticas públicas, ¿no? Y desde las políticas públicas, la planificación es como un dominio o un sector de políticas públicas, ¿no? Y esa es como la mirada. Y en particular la mirada es desde la ciencia política, o sea, como en el énfasis en la política. Yo lo que identifico son tres desafíos y esos desafíos son comunes, por tanto, para todas las políticas públicas, no solo para la planificación urbana. De hecho, Giovanni dice en una parte, define la planificación como una toma de decisiones colectivas sobre un territorio, ¿no? Pero este tipo ideal no significa, que está puesto así como tipo ideal, como decía Magdalena, bueno, que es la teoría, no significa que eso se cumpla, no significa que esa toma de decisiones colectiva se dé en cabalidad. Y eso es especialmente válido en general en todas las áreas de política pública. Si uno mide democracia, las mediciones de democracia dicen que uno de los aspectos más críticos de las mediciones internacionales de los países son la dimensión participativa. Es decir, que no hay suficientes instrumentos, que no hay instrumentos adecuados, etcétera, ¿no? Entonces, hay un autor, bueno, yo soy académico además, entonces trataré de no marearlos mucho con autores, pero hay un Harold Laswell, que es como el pionero de las políticas públicas, y él habla de ciencias de políticas públicas, Policy Sciences of Democracy, dice. Y eso significa, dice, que, bueno, las políticas serían como un conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de políticas públicas con datos, con interpretaciones sobre problemas relevantes, ¿no? Pero él agrega el adjetivo democracy, democracia, ¿no? Y eso significa que se trata primero de una herramienta política y segundo que tiene que estar, digamos, en un contexto de, digamos, donde hay algún nivel de participación ciudadana y eso lo desarrollan mucho más otros cuando dicen, bueno, efectivamente la policy science o el análisis de política o la planificación, podría pensar uno, se plantea como una cuestión que realizan solo los expertos, los científicos o los tecnócratas, ¿no? Tal como se practica en democracias liberales representativas. Entonces, las policy science, visto así, se transforman en una especie de tiranía de los expertos, ¿no? Y ese es un punto que a mí me parece crítico en el tema de la planificación. Es decir, ¿qué tanto está imbuida, incluida la ciudadanía en estos procesos? ¿Qué tan democrática es la planificación urbana? ¿O qué tan tecnocrática es la planificación urbana? Es decir, ¿es solo una toma de insumos? ¿Son estas consultas que se definen que tienen que hacer audiencias públicas, hacer la consulta indígena, digamos? Todas estas cosas, ¿qué tan democrática en definitiva, qué tanto inciden y qué tanto proveen insumos para el proceso de políticas públicas? Otro tema que desarrolla Giovanni, otro desafío, es el tema
dice en una parte del libro, la planificación urbana es débil porque son débiles las municipalidades, ¿no? Yo diría que más allá de las municipalidades hay un tema como de la estatalidad o la capacidad del Estado en su conjunto, de las cuales las municipalidades son un eslabón. Eh, y la capacidad del Estado que por lo demás varía entre países, la capacidad del Estado chileno versus la capacidad del Estado peruano es muy distinta, como esta capacidad de penetrar uniformemente el territorio, gobernar, regular, controlar, ¿no? E incluso es distinta entre municipios. La capacidad de la comuna de San Ramón es muy distinta a la de Providencia, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tiene muchos bemoles. Entonces no es solo el tema de la municipalidad, es el Estado y cómo se articulan los distintos componentes del Estado, que entendí el Serviu, la ley, etcétera, varios elementos. Y finalmente, Giovanni toca un tema que son las coyunturas críticas, ¿no? Que son elementos de como de muy creativos, ¿no? Donde hay también oportunidad y efectivamente desde las políticas públicas, él cita a un autor que se llama Lindblom, que habla del incrementalismo, es decir, que las políticas públicas varían marginalmente, de a poquito. Esa es la forma común en la cual las políticas públicas cambian, pero de vez en cuando hay reformas, ¿no? Hay terremotos, ¿no? Y el punto es que en políticas públicas se plantea esto, que en esos periodos de calma, de incrementalismo, de variaciones marginales, las políticas son controladas por monopolios de expertos y burócratas, ¿no? Y para que se produzca un cambio es necesario que otros actores entren. Y eso se produce cuando la imagen de la política es negativa. Por ejemplo, en las AFP. O sea, después, por mucho tiempo, por décadas, la política pública estaba en manos de expertos y burócratas, pero de repente empezó a tener una mala imagen, empezaron a pensionarse la gente y esta imagen del sistema cambió, se transformó en negativa y eso implicó que entraran muchos a opinar sobre el sistema y ese es el momento, la oportunidad de reforma, ¿no? Entonces esto también pasa, Giovanni hace mucho énfasis en varias partes del libro sobre el tema de las coyunturas críticas, que son oportunidades, etcétera, etcétera. Pero dice, bueno, a propósito de cómo se mantienen los planes o cuando se modifican o cuando se reemplazan, ¿no? Entonces, en ese punto, en el tema de las coyunturas, hay un elemento importante que a mí me pareció al menos que dialogaba con buena parte de lo que son los cambios y reformas de políticas públicas. Muy interesante, te agradezco. Bueno, pensando también un poco en políticas públicas, contingencia, democracias y coyunturas, me gustaría conversar ahora con Rita, porque bueno, Rita por mucho tiempo estuvo muy involucrada, escuchando a todos estos actores, interviniendo con ellos, cuestionándolos, pensando también si efectivamente lo que estaban planteando estos tecnócratas, como decía Rodrigo, era de interés o no para la sociedad. Y bueno, ahí yo creo que tiene relación como la participación ciudadana, la academia y también qué efectivamente está pensando o cuáles son los temas que son interesantes para la opinión pública. Y por eso me gustaría consultarte como, ¿dónde ves tú más complejo el debate en este minuto en términos de planificación urbana? Efectivamente, hay un foco en términos de opinión pública cuando se habla de planificación. Hay temas de interés que ya están focalizados, que no solamente le importa a los políticos y a los académicos, sino también a las personas. ¿Qué has visto tú, qué has identificado y cómo también eso dialoga con lo que hemos visto y con lo que plantea el libro? Bueno, primero quería tomarme un minuto para agradecer la invitación. Yo soy aquí una infiltrada, estoy frente a la decana, estoy frente a arquitectos, urbanistas, planificadores, estudiantes, académicos, posgrados, doctorados. Soy realmente una infiltrada, pero me parece que sea una infiltrada me hace tener un valor porque puedo representar a una inmensa minoría. Esa inmensa minoría es una inmensa minoría que necesita estos libros escritos, lo que yo le decía hoy día a Giovanni, después de haberlo leído y rayado, porque me mandó el PDF, pero yo no hizo rayar los libros, que es un libro de consulta permanente. Yo ya tenía el libro anterior de Giovanni con otros autores, y de este libro anterior debo haber entrevistado a 5 o 6 personas durante el programa de radio que yo tenía sobre ciudad.
probablemente si ese el de programa que duró 5 años se manteniera vigente, podría ser 3, 4, 5 entrevistas a Giovanni. A Giovanni lo conocí en pandemia y me llamó mucho la atención porque venía de Milán y justamente de los primeros académicos, de las primeras personas que entrevisté por la pandemia, lo que estaba ocurriendo en las calles, la planificación de urgencia, fue Giovanni. Lo que pasaba en Milán, y perdonen que me extienda, pero para poder entender el lazo que tengo con Giovanni, era que desde Milán, no me acuerdo si era la alcaldesa o una importante autoridad de Milán, había llamado a los arquitectos y a los planificadores urbanos y a los diseñadores a encontrar soluciones urgentes para la ciudad de Milán y las ciudades italianas que ya sabemos lo que estaban sufriendo por las personas de muy viejas, ¿no es cierto?, de muy adultas, que estaban muriendo, ¿no es cierto?, soluciones en la ciudad del distanciamiento social, de que se hacía ahí. Entonces eran los planificadores urbanos, los diseñadores, los arquitectos, los principales, además de las personal de salud, llamados a solucionar o buscar soluciones. A mí me impactó eso muchísimo. Yo estaba empezando a hacer el programa y dije, ¿por qué los arquitectos? ¿Por qué los planificadores urbanos? ¿Por qué los diseñadores? Me voló la cabeza y ahí conocí a Giovanni. Respecto de la pregunta, a mí me parece que yo soy fan absoluta de la academia, entonces en este minuto soy el jamón del sándwich literalmente acá. ¿Por qué soy fan de la academia? Porque la política o la policrisis, como lo menciona Giovanni, y todas las tensiones que menciona Giovanni, es decir, las tensiones del medio ambiente, el cambio climático, la desconfianza de la ciudadanía, ¿no es cierto? En la planificación como un arma dentro de la política que tiene estos ciclos acá en Chile de 4 años y que son ocupados tanto los fracasos como los éxitos como un armamento, también lo menciona Giovanni, dentro de la política el único ciclo más largo, reflexivo, con estudios comparativos de lo que pasa afuera, adentro, a lo largo de la historia, lo puede recoger la academia. Y hay un caso maravilloso, lo que está pasando en el barrio Meix, y es un ejemplo que te pongo. Si leemos lo que pasa hoy día a nivel del proyecto de las municipalidades, está el caso de, por ejemplo, armar a los guardias digamos, a los guardias municipales. Vimos lo que pasó el fin de semana con un guardia de la Municipalidad de La Reina. Como contraparte, vemos que hay acá un proyecto que la decana lo presentó hace unas semanas atrás, ¿no es cierto?, que es un master plan con una supermanzana como una proyección de una solución desde el urbanismo multidisciplinar para lo que está pasando en el barrio Meix, que es algo que yo vengo cubriendo desde el mundo del reporteo, del periodismo, hace 3 años. Fui para el Día de la Madre a reportear lo que está pasando ahí, quedé impactada. No es que yo por primera vez, como la mujer blanca, digamos, de Barrio Alto, por primera vez hubiera ido al barrio Meix. No, he ido toda la vida al barrio Meix. Pero lo que yo vi ahí, con venta de armas, en un pañito y en una venta de armas, lo vi yo, no lo estoy inventando, no lo había visto nunca. Con personas, no estoy haciendo una exageración, vendiendo de todo así, pernoctando a la 1 de la mañana, pagados por, digamos, mafia chilena, no lo había visto jamás. Es decir, un barrio que nos pertenece a todos, tomado por 5 familias, no lo había visto nunca. Y claro, la solución política cada 4 años es un camino. Sabemos que es un camino que quizás de poco aliento. Yo creo más en un camino como quizás lo que ocurrió con Medellín, creo más en un camino desde el urbanismo, desde la academia, creo más en ese camino, le tengo más fe. Y por lo tanto le creo más a la planificación. Dicho eso, creo que entonces la academia tiene mucho que decir. Los intereses económicos son importantes, pero son intereses económicos. Los intereses políticos son importantes, pero son intereses políticos. Y creo que esa desafección que tenemos y que leemos todos los días en los medios escritos y que escuchamos en los medios de comunicación, hacen que los ciudadanos, y acá ahora estoy respondiéndote un poco, tengamos que estar más informados y que los medios de comunicación tenemos la obligación de darle más voz a la academia.
Por otro lado, cuando hablamos de participación ciudadana, yo tiemblo. ¿Por qué tiemblo? No porque la encuentre mala, pero creo que también está siendo un commodity de la clase política. Cualquier cosa es, ok, arreglémoslo con este comodín que es la participación ciudadana. Me parece una frase perversa. ¿Por qué? Porque yo he ido a muchas cosas que tienen que ver con participación ciudadana, municipales, anteriormente para los procesos constituyentes, de nuevos textos constitucionales, y quedaron en una hoja que espero que alguna vez alguien haya guardado, porque yo y lo hice con mucho amor, todas esas horas, digamos, persona, y no sé dónde quedaron esos textos que yo preparé, esas ideas que las compartí. Entonces, me da mucho miedo que también estén usándose esas herramientas que son importantísimas. Jane Jacobs sin participación ciudadana no hubiera sido nadie. Y ahí está la dueña de casa, que es la mayor observadora de lo que pasa en la calle, en el barrio, en todas partes. Entonces, le creo mucho a la participación ciudadana del ciudadano de a pie, le creo todo, le creo todo. La persona que más sabe de calle es mi mamá, que no se sube a un auto y que no maneja hace 50 años y que conoce el centro de memoria y va a La Vega. Y yo le digo, mamá, no vaya a La Vega que te van a pegar un balazo. No me van a pegar un balazo, eso es mentira. Y va a La Vega una vez a la semana con su carro arrastrándose desde Miraflores al lado ¿cómo se llama? De la Biblioteca Nacional, y va caminando hasta La Vega una vez a la semana. Y me dice lo que tú lees en el Mercurio, yo soy fanático del Mercurio porque soy una snob, me dice, eso no es verdad, no, nunca me ha pasado nada. Es la urbanista que yo más valoro. Vuelvo a tu pregunta, creo que la academia es fundamental y que tiene poco espacio para tener opiniones más sólidas. Esa es mi respuesta. Definitiva. Bueno, yo creo que si no creyéramos en la academia no estuviéramos acá. Espero, coincido con Rita. Somos. Pero igual, a propósito de lo que plantea Rita, que igual es interesante, como el pulso ciudadano, ver qué efectivamente está pasando y aterrizar todas esas políticas y ideas y propuestas de la academia a la sociedad. Como, Catalina, ¿qué crees tú que debería pensarse y tomarse como insumo para este libro? Tú que también has estado ahí con las personas y pendiente de la planificación ciudadana y la participación ciudadana, que bueno, sí, puede ser perversa, pero igual es el espacio que se puede abrir también para que la gente de alguna forma esté ahí participando activamente y quizás no se considere, porque es cierto lo que dice Rita, muchas veces queda en un papel y se pierde y quedan en unos post-it que desaparecen. Por eso creo tan importante, perdona, como los ojos vigilantes. Yo no creo que las organizaciones civiles o las fundaciones, perdón, que la mencioné la palabra, no, me parece que el mundo político ha mal usado la participación ciudadana, no son las organizaciones civiles. Quiero dejar eso bien en claro. Las organizaciones civiles hacen un buen trabajo de buena fe, pero es la política la que ha pervertido ese espacio, perdón, quiero aclararlo bien, ¿ya? Súper, pero igual me parece importante lo que plantea, porque puede haber gente que piense o que malinterprete o que igual es el espacio que tienen las personas para poder articularse, para poder organizarse, para poder plantear sus ideas. Entonces, ¿cómo pueden como coexistir estos mundos entre la academia, las personas y la planificación? Como que pareciera ser lo normal, pero a veces se queda en papel, como decía Rita. Em, a ver, como que primero quizás como para ahondar en el grave problema de la participación y del mal uso, como que tomando de nuevo esto de la salida, con esto de la judicialización de ciertos procesos. Otra reflexión que creo que trae el libro de esta salida es como los que también salieron, no para un proceso judicial, sino que salieron porque de verdad, ¿para qué? Es como todos esos grupos totalmente excluidos y autoexcluidos. Y yo creo que eso es lo que más se vive en los territorios segregados, excluidos, digamos, como ni siquiera da para ir a firmar la lista y decir si check se hizo opiné de la imagen objetiva, o sea, ¿para qué? No, no voy a perder tiempo en eso. A lo mejor van a ir dirigentes que todavía creen que tienen cierta incidencia
o que por último ven la oportunidad de estar ahí sentados con personas que tienen poder y que van a poder acceder quizás a cierto, lograr ciertos objetivos, digamos, por bien de ellos, por bien de la comunidad, por quien sea. Entonces, en ese sentido, como que creo que cosas que inspira el libro y que por lo menos a mí me hicieron mucho sentido, era casi como, hoy nos están observando. Una tiene que ver con esto de los procesos, como de lo experimental, como de, que claro, que unos pueden llamar el urbanismo táctico, quizás hay distintas como elementos, pero creo que esas estrategias experimentales, por un lado, para romper ese miedo a que no podemos experimentar, porque cuando estamos hablando de infraestructura no podemos probar y equivocarnos y después demolemos, digamos, o sea, no, eso no es tan fácil y menos en un país como el nuestro, que no tenemos los recursos para eso, nadie lo quiere hacer, digamos. Pero esa experimentación en el sentido de como que ahí esa traducción de la participación hacia el involucramiento, como que de algún modo eh, creo que la ventaja o la luz que tienen los experimentos, prototipos, qué sé yo, de ir probando ciertas cosas, es que es un lenguaje mucho más cercano y elocuente y fácil de, por un lado, para las personas para entender de qué estamos hablando y también para recuperar confianza, porque de algún modo eso es lo que yo creo que ocurre, que cuando son procesos tan lentos de planificación, de pensar lo que va a pasar más allá, ¿qué me importa lo que va a pasar en 5 años más si en el fondo hoy día yo tengo un problema muy concreto? Entonces, de algún modo, tiene un doble juego. Por un lado, es que algo te cambia por dentro del poder experimentar hoy día, que algo puede ser distinto, pero también es una manera de recuperar confianza y decir, ya, ¿sabéis qué? Quizás vale la pena seguir opinando y en el fondo, porque aquí parece ser que algo puede cambiar. Entonces, como que creo firmemente y desde Barrio Próximo, donde estoy trabajando hoy día, nos hace mucho sentido esto de ir activando, de ir generando experiencias del espacio, de la vida en el espacio público, por ejemplo, para desde ahí ir creando. Como que de ahí nos vamos al siguiente paso, que es algo mucho más profundo y de una inversión mucho mayor, donde tenemos que buscar recursos y ir como aunando y buscando colaboración, pero de algún modo, ¿cómo partir? Como que creo que esa participación tan de asamblea unilateral, definitivamente no pienso que sea, no es la forma, digamos, no es la única y de hecho es una bien como de detalle. Eso por un lado. Y lo otro que creo que como otro aprendizaje y súper como interesante que tiene que ver con esto, Giovanni lo toca primero como esto de los ámbitos y después al final habla como esto de los nuevos espacios para la acción, que creo que eso, no sé, me hace mucho sentido de nuevamente desde donde estoy trabajando hoy día en San Bernardo. Estamos trabajando en un sector como bien al borde de San Bernardo. No es esa riqueza de San Bernardo en el fondo del centro histórico que uno conoce, la riqueza cultural del folclore o el tema del tren, la maestranza, sino que estamos en el sector nororiente que colinda con el bosque y colinda con la Pintana. Entonces es francamente una periferia de San Bernardo. ¿Y qué pasa? Que uno de los grandes problemas de donde surgen varias como oportunidades de transformación es precisamente en la calle San Francisco, que es el límite con la Pintana. Entonces, vamos a hablar con la alcaldesa y vamos a hablar con la municipalidad de Pintana, donde hay un liderazgo potente y uno dice, por acá puede haber algo, pero te das cuenta que te encuentras con que la alcaldesa y su equipo tienen, bueno, hoy día están en un proceso de plan regulador, ¿verdad? Pero tienen una serie de otras prioridades. Esa también es la periferia de la Pintana. Entonces, eh, vamos al gobierno regional, como que ahí este tema de los planes intercomunales puede ser, pero es más, cómo pensar quizás en una escala como, por eso me gusta esto de los ámbitos, desde cómo ordenar, o sea, uno podría decir, ¿qué pasa? Planifiquemos cuando se juntan periferias, como los límites, como que eso en sí podría ser una manera de abordar y evitar así que queden proyectos o que queden como fuera de discusión, en el fondo totalmente invisibilizados. O sea, estoy hablando ahora de la Pintana con San Bernardo, pero si lo miro en el otro extremo, que es perdón, San Bernardo con el bosque, está la avenida Lo Blanco, que es una avenida que si uno la mira, hay un proyecto del Serviu de años, una gran inversión, se supone que es una vía estructurante
en el sentido oriente-poniente, y yo no sé si alguien la conoce, pero ustedes no se pueden imaginar lo que es esa calle. Es de verdad, es muy impactante. Como, y de nuevo, habla como de estos bordes que son olvidados y en el fondo pasa una feria y limpian los de, la feria ocupa el lado de San Bernardo, entonces el bosque no se mete, en fin, y la basura, una serie de problemas. Entonces, de nuevo, como que esto de buscar como esta planificación, mirada y por lo tanto una capacidad después de gestión, ¿verdad? Como que vaya más allá de los límites administrativos, me parece que también es súper iluminador. Perdón, esperemos que el plan regional metropolitano que presentó Rego hace una semana atrás en el GAM, con sus invitados internacionales, con Isabel Brain, que ha estado trabajando hace tiempo con eso, que le tenemos fe, urbanista, socióloga, marche hacia esa dirección. Hay que cruzar los dedos, ¿no es cierto? Que ese es como el objetivo, tener como una suerte de gran master plan para la región metropolitana que justamente pueda solucionar esos vacíos de los que no se quiere hacer nadie cargo, que son los cachos de la ciudad, los puntos ciegos también, ¿no? Veamos, sí, perdón. Me... que da como angustia. Bueno, de eso se trata. Se pueden interrumpir, pueden conversar entre ustedes también. Yo solamente soy un canal para, claro, un canal para que todos puedan, para poder guiar la conversación. Pero a propósito de lo que también planteaban Rodrigo y lo que tú comentabas anteriormente, también me gustaría preguntarte, a propósito de de los acuerdos y lo que decía Rita recién, ¿qué tanto puede llegarse a acuerdos comunes como en contextos más polarizados, pensando también desde lo político que es tu área y que también de alguna manera está planteado en el libro y lo recoge el libro más a la pasada dentro de los instrumentos y las trabas y las dificultades? Sí, no, el tema de los acuerdos, bueno, claro que se dificultan los acuerdos, pero el punto a mí que yo rescato de eso es como subrayar esta dimensión política de la planificación urbana, que tiene un origen político también. Yo, aparte del libro de Giovanni, había leído uno que era como de la historia, mucho antes, de la planificación y decía, bueno, esto surge en el contexto de la Alianza para el Progreso, esfuerzo de Estados Unidos, se funda el Instituto de Estudio Urbano en la UCE hace 60 años, se crea ODEPLAN, la Oficina de Planificación, o sea, hay una cuestión, responde a una lógica política, entonces eso no hay que, creo que no hay que olvidarlo. Entonces ahí, de no caer como en esta falacia tecnocrática, o sea, según lo entendí, la planificación siempre se ha concebido como una política comunitaria, participativa. Y eso es súper potente, me parece, porque hay otras políticas o otros esfuerzos que no tienen esa mirada. Entonces, de eso es súper valioso. Y hay una serie de desafíos políticos que están asociados y que no tienen fácil resolución. A propósito de lo que tú mencionabas sobre participación, yo participé, o sea, integré la Secretaría de Participación Ciudadana del Proceso Constitucional 2, ¿no? Que estuvo a cargo de la Universidad de Chile y de la Católica y estuvimos ahí con los 4 mecanismos de participación. A mí me tocó estar en el área de formación ciudadana, de educación ciudadana. Y efectivamente, o sea, cuando se llevaron las iniciativas populares de norma o se discutieron, se ya, bueno, después los diálogos y los parlamentarios básicamente, o sea, los asambleístas, los convencionales, los ponían en el cajón. O sea, nadie los miraba, si eso es verdad. Pero el punto es, la incidencia ciudadana se mide solo en la medida en que una iniciativa es incorporada y hecha ley, o se mide también en términos de cómo se va generando una agenda, se van discutiendo temas en el espacio público, o sea, cómo la ciudadanía va instalando esos temas, ¿no? Y lo otro que me parece importante, aparte de como de no perdérselo también en este tema como de la evidencia, de la política basada en evidencia y todo eso, que es como también detrás de esto hay como todo un esfuerzo racional, positivista. Dentro de la planificación hay como toda una mirada positivista de las ciencias sociales, etcétera, de que a través del conocimiento, los datos, podemos encontrar soluciones y llevarla adelante. Está bien, incorporando la dimensión política, que está omnipresente, pero también conscientes de esas limitaciones del conocimiento científico, de que las interpretaciones son, que hay múltiples interpretaciones para los mismos datos,
pone a discutir a tres economistas, lo han escuchado, ¿no? Eh, evidencia comparada, pero que no son cuatro señoras que están alegando. Cuando hay academia, hay libros, hay investigación, hay un MIT, hay otros institutos no sé dónde, está como que el urbanista, planificación, no se toma en serio como es ser un economista. Sí, pero igual, sí, yo creo que, bueno, es como disciplinario ese problema, ¿no? Igual planificación es como interdisciplinario y de hecho Giovanni cita todo este Exit Voice and Loyalty de Hirschman, es como de un economista político, digamos, que plantea el modelo y es súper potente y todo. Pero el punto que yo quería subrayar era que la evidencia, que este esfuerzo de evidencia tiene serias limitaciones y hay que estar consciente de eso. Hay una autora que se llama Deborah Stone que tiene un libro que se llama Policy Paradox y otro que se llama Numbers y que tiene como una mirada un poco positivista de las políticas públicas. Y ella dice, bueno, y el libro se llama Numbers, los números. O sea, es como decir los números en la política pública. Y ella parte diciendo, mire, los números son subjetivos. Porque cuando le pregunta al médico del 0 al 10, ¿qué tan intenso es su dolor? 6. Y a lo mejor, pero no es una cosa objetiva, no es una medición objetiva del dolor, es como de la percepción. Entonces, bueno, hay una serie de limitaciones, hay que ser conscientes de esas limitaciones. Yo no digo como olvidarse de eso, eh, pero ser conscientes de esa racionalidad limitada, no total que tenemos, porque también tenemos recursos limitados para conocer, tenemos conocimientos limitados, en fin. Y lo otro es el tema de la discusión de lo normativo, que no debiera estar ausente. En el libro, página 26, dice, la planificación tiene tres prioridades fundamentales: desarrollo económico, protección del medio ambiente y justicia social. Yo creo que cada uno de esos fines normativos tiene una deriva, un espacio para discutir enorme, ¿no? Y la planificación no se puede quedar en lo micro. O sea, y también hay una mención, Giovanni, como a las críticas medias postmodernas de la planificación. Yo creo que, o como hacerle una teoría crítica a la planificación no estaría nada de mal, creo yo. O sea, ¿cuáles son sus supuestos? ¿Qué está detrás de este tema de la planificación? ¿No? Como epistemológica, en fin, eso complementa, ayuda a entender mejor, sin necesariamente tener que adherir a eso. Pero me parece esas tres cosas, como entender que la política es omnipresente y que la planificación no puede ser un ejercicio tecnocrático. Segundo, tener conciencia de las limitaciones del conocimiento científico. Y tercero, incluir una discusión seria sobre los aspectos normativos como los tres que menciona Giovanni en el libro. Gracias, Rodrigo. Giovanni, ahí Rodrigo te lanzó una pista de segundo libro. La dejó ahí. Tú ves si la tomas. Claro. Bueno, ya estamos llegando al final, como un poco para abrir las preguntas en el caso de que hubiera, pero me gustaría consultar o cerrar con Rita preguntándole qué cree que falta por pensar en términos de planificación urbana. También pensando en el contexto, en la contingencia del país en el que vivimos ahora. Somos un país, bueno, lo vemos en los medios y es un tema cotidiano hablar de que somos un país cada vez más envejecido, con una tasa de natalidad que cae cada año hasta niveles que es un gran debate que puede abrir esto. Y en términos de planificación urbana también yo creo que debería darse ese debate. ¿Cómo lo ves tú, Rita? ¿Qué crees que se está haciendo y qué no se está haciendo también, de acuerdo a lo que has visto? ¿Qué falta? Esta es la pregunta que yo más valoro que me hayan hecho en la vida, que falta todo. Creo que nuestro país, y no sé si todos nos ha tocado viajar y constatarlo, Giovanni sabe además, bueno, Giovanni aquí tiene en este libro, que lo tendrán, también un texto magnífico al respecto, accesibilidad desde la perspectiva de la edad, personas mayores, movilidad y espacios públicos. Falta todo. Yo lo vengo conversando hace años con Jimena Bogavir, que la conocerán de Travesía 100, que ella me abrió el tema hace unos 10 o 15 años atrás y me voló la cabeza la Jimena Bogavir, la entrevisté para la tercera. eh, an-
y de verdad que me voló la cabeza. Yo estaba cerca de los 40 y pico y créanme que a medida que uno va acercándose a los 50 y que tus padres se acercan a los 70, la perspectiva de la vejez te cambia completamente la visión de la ciudad. Hay gente joven, así que se las voy a aterrizar. Y hay varias mujeres y varios hombres y también cambia mucho. Las mujeres, a partir de que vamos acercándonos a la perimenopausia y a la menopausia, nos bajan los niveles de estrógeno. Eso significa que nos acercamos inexorablemente y especialmente en Chile a una crisis de osteoporosis. La osteoporosis significa que nuestros huesos se debilitan mucho. Yo tengo una osteoporosis creciendo, mi madre tiene una crisis de osteoporosis heavy y si podemos hacer un examen acá, las mujeres estamos mal. Y yo creo que levante la mano, no lo voy a hacer eso, pero eso significa que frente a cada hito, como dicen en los noticieros, insoportable, cada vereda en mal estado, cada vereda en mal estado, no significa un hoyo, cada vereda que tiene un bache, una inestabilidad, hay un peligro enorme de pegarse un costalazo. Una mujer que tiene osteoporosis y se pega un costalazo tiene un peligro de pegarse una fractura de tobillo, pero no es una fractura de tobillo, ya voy a hacerme una kine y voy a seguir adelante. No, es una fractura de tobillo que le puede joder el año y medio, y significa que no va a poder ir a manejar y dejar al hijo al colegio, subirse a la micro. Por supuesto que va a ir a subirse al ascensor del metro, pero el metro va a estar el ascensor va a estar ocupado por el señor que está llevando su mercadería para en la venta ambulante. Por supuesto que va a significar un dolor permanente, eso significa una cuestión crónica en su malestar, en su estabilidad emocional, un gasto, pedir permiso en el trabajo, porque somos mujeres activas, significa que cuando sale en la mañana a la micro, tiene que salir antes y más antes del oscuro que siempre está y volver más después del oscuro que está, significa que se hace trabajo doméstico, es un cacho, si tiene que llevar la comida trasladada a la feria es un problema, etcétera. Significa que si se cayó más gravemente, una quebrada de cadera, que puede ser una operación y suma y sigue si tiene FONASA, si tiene ISAPRE. Es una pesadilla. Y eso la ciudad te lo regala. Si es mujer también y tiene esa misma edad de peri o menopausia o climaterio, es muy probable que sus estrógenos provoquen problemas de incontinencia urinaria, es decir, ¿qué significa? Que significa que necesita un baño. Y en esta ciudad y en ninguna ciudad de Chile hay baños públicos. ¿Por qué? Porque el Estado no se preocupa de que haya baños públicos, ¿no es cierto? Hay otras ciudades que dicen baño, baño, baño. Entonces uno tiene que ingeniársela, me presta baño, me presta baño, me presta baño, o pasar al Museo Nacional de Bellas Artes, o al GAM, o aquí o allá, ingeniársela, ¿no es cierto? Todos somos testigos de eso. Y también somos testigos de que los hombres tienen culturalmente, ¿no es cierto?, la gracia de poder pegarse la performance, de que podrán hacer contra un muro, el arbolito, ta, ta, tu, ta, ta, ta. Bueno, vamos a ver si se acarrean en sillas de rueda. En comunas privilegiadas como Providencia, yo he visto en Pocuro, maravillosa calle, una de las más lindas de Chile, yo siempre he querido vivir en Pocuro. Hay unas calles en Pocuro que es imposible pasar por con sillas de rueda, burritos o incluso coches. Es imposible, imposible. Yo lo he probado todo porque soy ama obsesiva de la cuestión. Pues si voy y vuelvo a recorrer y la cuestión es imposible. Es decir, esta es bueno, luminaria. Hay un estudio que sacó la universidad, no me acuerdo si San Sebastián, ayúdame Maga que está ahí al otro lado, periodista, ya, es la Universidad de San Sebastián que lo sacó, personas de la cuarta edad que no se atreven a salir de sus casas en comunas ricas de este país. ¿Por qué? Porque están mal iluminados sus barrios y porque saben que si les roban el celular o tienen algún problema de seguridad, se pueden caer, se pueden caer, simplemente que no van a arriesgar el pellejo en esa. Es decir, si me preguntan si estamos preparados, si el Estado está haciendo algo, no, no están haciendo nada. Y hay una gran oportunidad en términos de Estado, en términos económicos, en términos de
Fíjense, para quienes han podido ir a Buenos Aires, la cantidad de canas que se ven en las calles a toda hora. Mujeres y hombres canosos solos en cafés a toda hora. Y es un país que lo está pasando muy mal, pero es un tema cultural. No es solamente un tema de plata, es un tema cultural. Entonces, no estamos haciendo nada y estamos obligando a que nosotras, las personas que estamos caminando hacia la vejez y a las personas que están viejas, se encierren. Y eso trae un problema de salud pública gigante. Y es un problema de crueldad que yo no estoy dispuesta a callar. Así que cada vez que puedo comentarlo en una columna, públicamente, socialmente, lo digo. No me la banco y creo que nosotros no lo podemos bancar porque además que estamos envejeciendo. ¿Queremos ser viejos encerrados? Es una elección, pero tiene que ser una elección. Nada más que eso. Así es que hay que movernos. Una gran pregunta la que dejas al aire. Gracias, Rita. Hablando de preguntas, el público, si tiene preguntas, los asistentes, están abiertos los micrófonos, pueden levantar la mano y les llevo el micrófono. Adelante. Están tímidos. Si no hay, si no hay pregunta, podemos cerrar y avanzamos. Catalina. No, sí, no quiero dejar de comentar que me pareció notable el final del libro, que habla de finalmente la planificación es definir soluciones capaces de cuidar a los lugares que habitamos. Creo que, y que quizás desde ahí es ese como recorrido que tú haces y cómo invitas, finalmente todo, o sea, a mí eso al tiro me trae, es conexión, es lo colectivo, es cuidarnos, y es finalmente lo que yo creo que a los que estamos acá nos mueve y buscamos desde la planificación. Y finalmente solo vamos a poder soñar y diseñar y planificar lo que amamos, y por eso de nuevo es tan importante como insistir en cómo involucramos a los habitantes en esto. En el fondo no puede ser una discusión técnica. Entonces, nada, quería como relevarlo porque me parece que es un final así realmente notable. Así que gracias por eso, John. Bueno, como hasta ahora no hay preguntas, los vamos a invitar a pasar. Primero, les agradecemos mucho por este gran panel a Catalina Justiniano, Rodrigo Mardones y Rita Cox. Aplauso. Bueno, por supuesto que también agradecemos a Giovanni por el libro, a todos ustedes por estar acá. Y nada, ahora vamos a pasar a continuar la conversación, esperemos con un brindis, donde puedan conversar más entre ustedes. Y muchas gracias por estar acá. Buenas noches.